Cuando el Señor llega a casa de Marta y de María, Marta sale a su encuentro de una manera bastante fuerte. Le dice al Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es un reclamo que ella le está haciendo. Ahora, hay muchos cuestionamientos sobre este evento, porque el Señor Jesús había sanado a muchas personas, inclusive no estando presente. En los relatos que encontramos en el Evangelio de Marcos, al principio encontramos que el Señor Jesús sanó a personas, inclusive que no estaba el Señor allí presente, es decir, a distancia, ¿cierto? Bueno, no podía el Señor Jesús sanar a Lázaro, que se encontraba a unos escasos 3 kilómetros del lugar donde el Señor estaba. No podía sanarlo desde allí. ¿Por qué el Señor esperó que Lázaro muriera? Y algo interesante que encontramos en este pasaje es lo que el versículo 4 está diciendo en ese pasaje. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Esto significa, hermanos, que en la vida de nosotros como creyentes las cosas no suceden antes ni suceden después, ni por casualidad, sino porque Dios tiene un propósito por medio de esa situación que usted y yo tal vez estamos enfrentando. Tal vez está pasando un momento crítico ahora en su vida. Tal vez está viviendo un momento desesperante que no encuentra respuesta a la situación que usted está padeciendo. Sin embargo, usted podría pensar, ¿por qué no sucedió esto cuando nosotros teníamos la solvencia económica? ¿Por qué no pasó esto cuando nosotros éramos jóvenes? ¿Por qué no sucedió esto cuando yo tenía los recursos para poder salir adelante en medio de esta prueba? ¿O por qué tuvo que pasar ahora? Una de las preguntas que a veces nosotros hacemos a Dios tiene que ver con el tiempo en que suceden las cosas. Ahora, quizá muchos de ustedes le han dicho a su pareja, ¿por qué no te conocí antes, no? Pero bueno, usted conoció a su esposo o a su esposa en el tiempo que Dios así lo había determinado. Y muchas veces te han preguntado, ¿por qué Dios permitió que yo pasara todo esto? ¿Por qué el Señor no me permitió llegar a esta situación que tengo ahora? ¿Y por qué Dios tuvo que permitirme tanto dolor? Pero tenemos que entender, hermanos, que todas las cosas sirven, o Dios las usa principalmente para moldear nuestro carácter. Así que en este sentido, ¿verdad? Todo lo que sucedía en la vida del Señor Jesús estaba minuciosamente cuidado, todo estaba y sucedía de manera ordenada y en su tiempo establecido exactamente como debería ser. Una de las cosas que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, que estamos estudiando, ¿verdad? Si usted no está estudiando el Evangelio de Juan, le invitamos a estudiar en la semana, busque una casa, busque un aula. Y encontramos en el Evangelio de Marcos algo muy importante. Los discípulos de Juan estaban esperando al Mesías. El pueblo judío estaba esperando al Señor. Ahora, el pueblo judío, el pueblo israelita, tuvieron que enfrentar momentos largos de espera. Por ejemplo, capítulo 3 de Éxodo, la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel Moisés, de parte del Señor, recibió la noticia que Dios iba a sacar al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Israel para que Dios lo liberara? Cerca de 430 años. El pueblo de Israel estuvo cautivo allí en Egipto, pasando penas, pasando dolores, pasando aflicciones, pasando tristezas. Cada mañana estoy seguro que un israelita se levantaba y esperaba la liberación del Señor. Cada mañana estoy seguro que un israelita se levantaba con dolor en su corazón y decía, no aguantamos más esta opresión. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Como dice en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10, de los que están debajo del altar, dice que claman al Señor y dicen, Señor, ¿hasta cuándo no vengas y juzgas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Y tal vez ese ha sido el clamor de usted durante mucho tiempo. Señor, ¿hasta cuándo voy a aguantar esto? Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir enfrentando esto? Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir sufriendo esto? Señor, ¿hasta cuándo quitarás este dolor, esta enfermedad? ¿Hasta cuándo cambiarás a mi esposo, a mi esposa, a mi padre, a mi madre? ¿Hasta cuándo transformarás el corazón de mis hijos? Señor, ¿hasta cuándo? Y esa es la pregunta que a veces está en nuestros corazones. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero hermanos, no se trata de nuestro tiempo, se trata del tiempo de Dios, se trata de los momentos que Dios así lo quiere, se trata de los planes de Dios por medio de lo que tú estás enfrentando.
Se trata de los propósitos de Dios por medio de los que tú y yo podamos estar sufriendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor así lo haya determinado. Y hermanos, el Señor Jesús nos muestra por medio de este pasaje que las cosas que suceden en nuestra vida tienen algo detrás. Está la mano de Dios detrás de cada situación que tú enfrentas. Dios tiene el control. Ese pollino no apareció allí por casualidad. Tampoco apareció por casualidad el hecho de que este pollino no había sido montado. Fue algo minuciosamente preparado por el Señor. Así que lo que tú y yo estemos enfrentando no fue algo inesperado. Es algo bien planeado por Dios para transformar algo en tu vida y en mi vida. Para mostrarte una parte del carácter o el carácter de Dios mismo. Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones en las que perdemos el aliento y la fuerza, pero Él nos recuerda que Él es soberano, Él es todopoderoso, Él controla todas las cosas y que no escapa nada de su conocimiento. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros apelemos a su carácter, sabiendo que Él tiene el poder para cambiar los corazones y cambiar también nuestra vida. La palabra del Señor nos sigue mostrando este relato importante aquí. Y este relato nos lleva específicamente al versículo 2, más bien versículo 3 de la palabra del Señor. Dice: y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y luego lo enviará otra vez. Ellos fueron y hallaron el pollino atado a la puerta, afuera en la esquina de dos calles, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Esto es una de las cosas importantes aquí en este pasaje, porque el término aquí dice el versículo 3, el Señor lo necesita. La palabra que Marcos utiliza ahí es una palabra griega que es la palabra Kyrios, o bueno, algunos leen Kurios, y se traduce como Señor, ¿sí? Entonces, el nombre Señor, algunos teólogos liberales dicen que es la iglesia primitiva la que le atribuye a Jesús el nombre Señor. Pero aquí en este caso, el término que Jesús mismo está utilizando no son los discípulos quienes están diciendo, ¿verdad?, el Señor, sino más bien Jesús les dice a ellos, le dirán, el Señor lo necesita. Hermanos, Dios se presenta de una forma fantástica en nuestra vida. Volvemos nuevamente al relato de Éxodo capítulo 3, haciendo un pequeño paralelo con ese pasaje. La palabra del Señor dice que cuando Moisés le pregunta a Dios y le dice, ¿verdad?, no me van a creer, ¿qué les voy a decir? El Señor le dice en el versículo 14, ¿verdad?, así dirás, yo soy, me envió a vosotros, porque yo soy el que soy. De la manera en cómo el Señor se presenta ante el pueblo de Israel, como Dios le dice a Moisés que va a mencionar al pueblo de Israel, yo soy, y esto habla básicamente, hermanos, de la esencia divina de quién es realmente nuestro Dios. Y en este pasaje encontramos nuevamente una referencia al carácter del Señor. Cuando la palabra de Dios dice el Señor, la palabra del Señor se está refiriendo no a un título superficial, sino se está refiriendo obviamente a un gobernante, a un soberano. Recordamos, ¿verdad?, las palabras que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora, ¿qué significa la palabra Señor? La palabra Kyrios significa dueño, gobernador, déspotes. Y déspotes no en el sentido agresivo de la palabra que hoy conocemos, la palabra déspota, ¿verdad?, como una palabra bastante agresiva, sino el término déspotes quiere decir alguien que gobierna, que no tiene alguien que esté por encima de él. Se refiere a alguien que es soberano, que hace lo que quiere.
Y este versículo nos revela ese carácter de Dios. El carácter del que viene es un carácter de un Dios que hace conforme a lo que Él quiere. Dios hace, hermanos, conforme al designio de su voluntad sobre nosotros. Por eso la palabra del Señor, Pablo dice, ¿qué dirá el barro al que lo formó? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dios, ¿qué haces? ¿Alguna vez le has preguntado eso al Señor? Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Por qué permites que yo esté sufriendo esto? ¿Qué haces, Señor? ¿Por qué me permites actuar? ¿Por qué me permites hacer? ¿Por qué me permites vivir esto que yo no quiero vivir? Señor, ¿qué haces? ¿Qué quieres? Y esta es precisamente lo que el barro dice al que lo formó, pero el alfarero tiene la potestad de utilizar el barro y moldearlo de acuerdo a como él así lo quiere. Y hermanos, nosotros somos solamente instrumentos en las manos de Dios, somos creados por Dios y redimidos por su sangre, pero le pertenecemos a Él todo lo que somos.